Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Estamos deseosos de recibir la palabra del Señor? ¿Cuántos necesitan recibir la palabra del Señor? No podemos vivir sin la palabra de Dios. Amén. Necesitamos que ella nos alimente, que nos guíe, que nos dé la dirección en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántas veces necesitamos tomar decisiones importantes y a dónde vamos a recurrir? ¿A quién vamos a recurrir? Como decía la canción, ¿a quién vamos a ir si no es a Jesús? Que puede, el único, el dador de la vida. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20, versos 20 al 28. Mateo capítulo 20, versos 20 al 28. Utilizo el mismo título que usa la versión Reina Valera del 60. Dice: petición de Santiago y de Juan. Petición de Santiago y de Juan. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, se le acercaron a Jesús, ¿verdad? Y postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús les dijo: ¿qué quieres? Ella le contestó: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Verso 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar, hermano, en la posición así en la que estamos. Le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos celebrando culto a tu nombre, Señor. Padre, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos y te alabamos, Señor. Padre, eres lo más importante, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y queremos decírtelo, Señor, con estas sencillas palabras, Señor. Te hemos cantado, Señor. Y el domingo, el primer día de la semana, te estamos dando el primer lugar a ti, Señor. Estamos, Señor Jesús, viniendo aquí, Señor, y celebrando tu nombre porque tenemos convicción de lo que hacemos, Señor. Padre, en esta mañana ahora queremos pasar a escuchar tu palabra, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos visite a través del Espíritu Santo, que puedas hablarnos, que puedas, Señor, traer, Señor, palabra de refrigerio, Señor, a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que hay hermanos que necesitan Padre, y están esperando una palabra de parte tuya, Señor. Yo te pido que tú les hables, Señor, en esta mañana, a través, Señor, de este sermón, Señor, que he preparado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, toma mi vida, Señor, y ayúdame, Padre, a transmitir lo que hay en tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Petición de Santiago y de Juan. Santiago y Juan eran de los 12 discípulos de Jesús. Eran dos de los 12 discípulos de Jesús, también llamados hijos de Zebedeo. Cuando la Biblia menciona
al padre, generalmente a Zebedeo, es porque eran muy conocidos allí en lo que es justamente eran lugareños, eran personas muy conocidas. Entonces, a tal punto que mencionan los hijos de Zebedeo porque todo el mundo los conocía y eran parte de los 12. Y dice el verso 20, entonces se le acercó, ¿quién? La madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. En primera instancia, hermanos, tenemos que recordar y tenemos que centrar el mensaje en que la predicación de nuestro Señor Jesucristo siempre giró en torno al tema del reino de los cielos. El mensaje de Jesús en su gran mayoría de contenido siempre se basó en tratar de ilustrar lo que había arriba, pero que ahora había venido acá a la tierra. El Señor Jesús, podemos afirmar como categoría teológica que Él es el primer embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Quién es un embajador? Es un enviado, un embajador es una persona que viene en representación de. Cuando hablamos de un embajador, estamos hablando que no pertenece al lugar donde está, sino que viene de otro país, viene de otro reino, viene de otra nación. Por lo que el reino de Jesús no era de este mundo. En este mundo está reinando otro, que es el enemigo de Dios, el enemigo y el acusador de los hermanos. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús es el embajador del cielo que vino a la tierra. Y justamente Él vino no de visita, Él no es que vino, ¿verdad?, a jugar, a hacerse ver. Él vino con una misión exclusiva y concreta de parte del Padre Celestial, que era justamente traer el reino de los cielos y también poder presentarse Él mismo como sacrificio vivo en propiciación por nuestros pecados. Esa era la misión principal de Jesús. No como algunos filósofos ateos como ser Friedrich Nietzsche, por ejemplo, él decía que Jesús fracasó en su cometido porque a él lo mataron. Que él había fracasado en su intento, en su ministerio, en su empresa de poder salvar al ser humano, porque fue muy lindo todo lo que él predicó, pero al final lo mataron, entonces fue débil. Jesús de antemano, porque como dice el libro de Apocalipsis, el Cordero había sido inmolado desde la fundación del mundo. Entonces el Señor Jesucristo fue el mayor predicador, hermanos, de lo que es el reino de los cielos. La gran mayoría de sus parábolas siempre han intentado ilustrar qué es lo que es el reino de los cielos y cómo es el sistema. Cuando Él cuenta el sermón del monte, cuando Él empieza a predicar el sermón del monte, eso es una pura y mera ilustración de cómo es el sistema. Las bienaventuranzas ilustran justamente el efecto del reino de los cielos aquí en la tierra. Bienaventurados los que lloran porque ellos van a reír, decía el Señor en las bienaventuranzas. Después, por ejemplo, en Mateo 6:33, Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, después de 400 años de silencio, donde Dios no había hablado a través de ningún profeta, Dios levanta al último profeta cristiano, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, por palabra de Jesús, fue el último profeta que se registra en la Biblia. Entonces usted no le haga caso a los hoy día, esto que profeticen y que se dicen profeta, y usted no haga nada caso, porque según la palabra de Dios, el último profeta fue Juan el Bautista. Justamente las sectas y las religiones paralelas al cristianismo tienen la característica de que ellos tienen el último profeta.
Los mormones tienen a Joseph Smith, por ejemplo, que fue el último profeta. Los adventistas del séptimo día tienen a Helena de White o Helen de White, que fue la última profeta. Entonces, asimismo, los testigos de Jehová tienen Russell, fue el último profeta, y siempre ellos tienen un último profeta. Para nosotros la palabra de Dios está cerrada, hermanos. Y no tenemos que añadirle ni un punto ni una coma, porque es total, es única y es suficiente para nuestras vidas, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo centró su mensaje en predicar, en contar, en explicarnos cómo es el sistema del reino de los cielos. Pero no solamente que este reino de los cielos está arriba, sino que Jesús vino a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Eso es lo que tenemos que entender como premisa, hermanos. Necesitamos saber que Jesús no era de este reino. Su reino estaba en el cielo. Pero Él era un embajador, Él estaba visitando con una misión, con un propósito claro y definido aquí en la tierra. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cómo Jesús va a contar numerosas parábolas tratando de ilustrar cómo es el reino de los cielos. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola justamente del sembrador, todas las parábolas más clásicas que usted conoce en la Biblia están intentando ilustrar que el reino de los cielos funciona de una forma distinta a cómo es el sistema aquí en la tierra. Es totalmente opuesta, es antónima a lo que es justamente la forma de conducirse y de gobernar aquí en la tierra. Porque esto es importante a manera introductoria de poder resaltar, hermano, para que usted pueda entender cuando Jesús le hace una pregunta a los hijos de Zebedeo. La profundidad, hermano, que tiene este pasaje es muy rica y muy nutritiva en alimento espiritual para nosotros. Por eso le pido que usted me preste atención en esta mañana que el Señor le va a hablar. El verso 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, no dice su identidad, simplemente que era su mamá, con sus 2 hijos, y vemos que le hace una petición a Jesús. Jesús del verso 21 dice: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos en primera instancia que, habiendo aclarado que el mensaje de Jesús se centraba en lo que es la predicación, dar a conocer y dar a entender que el sistema del reino de los cielos está arriba, pero que Él ya lo había traído de forma espiritual, porque eso es importante destacar también. Si bien el reino de los cielos está en el cielo, valga la redundancia, el Señor Jesús ya lo había traído, lo había bajado. ¿De qué forma? De forma espiritual. Por eso, simplemente el Señor Jesús va a decir que donde 2 o más se reúnan en su nombre, allí va a estar Él en medio nuestro. ¿Por qué? Porque Él había traído el reino de los cielos de manera espiritual. No así de forma física, material, que va a ser justamente al inicio del milenio, en escatología. Después de la segunda venida del Señor y transcurrir los 7 años, allí justamente el Señor viene a quedarse en la tierra. Y el reino de los cielos la nueva Jerusalén, que es la ciudad dorada, va a instalarse acá en este nuestro planeta. Eso enseña la palabra de Dios, es una doctrina cristiana. Pero en una etapa temprana el Señor ya había adelantado, había traído el reino de los cielos de forma espiritual. Es por eso, hermano, que en todo lugar donde se invoca el nombre del Señor, allí están justamente los hijos de Él. ¿Usted bendice la mesa en su casa? Amén. A ver, ¿cuánto bendice la mesa? ¿Qué significa eso, hermano? Que el reino de los cielos ha venido allí. A Dios se lo honra con la música que se escucha, se lo honra con cuando se bendice los alimentos, los temas que se hablan. Entonces,
su casa, su domicilio, su hogar, es un pedacito del reino de los cielos, porque el reino de los cielos ha venido de forma espiritual todavía, de manera temprana, hasta que después del arrebatamiento de la iglesia, en los sucesos apocalípticos, venga el reino de los cielos a instalarse, ¿verdad?, aquí en la tierra. ¿Por qué le explico todo esto, hermano? Aparte que es importante que lo sepamos, porque la mamá de los hijos de Zebedeo va a venir a pedir una cosa totalmente descabellada. Pero lo que vamos a resaltar seguidamente es cómo Santiago y Juan, que eran dos de los 12 apóstoles, eran los hijos de Zebedeo, ellos estaban intentando utilizar sus influencias a través de su mamá, sus influencias, ¿verdad?, para poder, para tratar de acomodarse en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Cuál fue la petición de la mamá? Señor, cuando vengas en tu reino, por favor, acomodale a un hijo mío, a Santiago a la derecha y a Juan a la izquierda, que estén ahí cerquita tuyo. Que sean, ¿verdad?, que tengan el mejor puesto dentro del reino de los cielos. Está hoy después que ya sean tus ministros ahí, ¿verdad?, que sea uno Santiago y uno Juan. Es una petición de una madre. Pero se sospecha a nivel teológico que este era un plan de los mismos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, usando a su madre para poder llegar, ¿verdad?, a través de la influencia de su mamá, poder pedirle a Jesús. Obviamente hemos leído el texto que después esto escuchan los otros 10 discípulos y se enojan con ellos. ¿Qué están sacando ventaja? Y casi se arma una trifulca allí, ¿verdad? Porque ¿qué me está ventajeando? Imagínense, hermano, que ese fuera el reino de los cielos. Pero obviamente ellos todavía no entendían nada, hermanos, porque dice que el velo se les fue quitado cuando Jesús murió en la cruz. El momento de morir, recién allí el mismo soldado romano que estaba a los pies de Jesús y atravesó el costado del Señor, que el catolicismo romano le da el nombre de Longinus, que era el soldado romano Longinus. Cuando atraviesa el costado derecho, brotó sangre y brotó agua. ¿Quién se acuerda qué es lo que dijo ese soldado? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y le estoy hablando que un soldado romano, un pagano, se dio cuenta en el momento de que Jesús estaba levantado en la cruz, dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, cuando Jesús estaba crucificado, y él va y atraviesa para corroborar ¿qué cosa? Que estaba muerto. Entonces ya lo bajaban al cuerpo y lo llevaban a sepultarlo. Entonces, ¿qué se hacía? Se iba y se le hincaba al costado, una práctica que él hacía todos los días eso. Era algo que él estaba acostumbrado, lo hacía de rutina. Bueno, 3, 4 crucificados por día, él se iba, pero realmente en algo que es algo que el texto bíblico destaca muy sublimemente, porque un pagano, una persona que ni siquiera era del pueblo judío, va y traspasa el costado de Jesús, del Señor, se da cuenta realmente allí, se le abren los ojos espirituales y él se da cuenta de que realmente este era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y cuánto más, ¿verdad? Cuánto más si ocurrió en un pagano, los discípulos que estaban con él todavía no entendían nada. Recién sus ojos fueron abiertos y entendieron al cabo de 3 años de convivir con el Maestro, cuando el Señor Jesús fue en la cruz. Allí realmente ellos entendieron quién era la verdadera identidad del Maestro. Inclusive su fe todavía no estaba perfecta, porque el Señor, después de resucitar, tuvo que presentarse nuevamente ante los 12 y comer con ellos. El Señor Jesús fue perfeccionando la fe. Todavía Tomás decía: si yo no tocara el costado y no viere con mis ojos, ¿verdad?, si no tocara en el costado y viere su llaga, no voy a creer. O
sea, cada uno de los 12 tenía su propio temperamento, tenía su carácter, tenía, ¿verdad?, su forma de pensar, su ideología, ¿verdad? El Señor Jesús tuvo que tratar con ellos como un padre trata con sus hijos. Y es por eso que el mismo Señor perfeccionó la fe en un proceso, lo cual nosotros hoy día no entendemos. Que el Señor va a perfeccionar la fe en el proceso de nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro cotidiano vivir. El Señor va a perfeccionar. Y es así como Él trabaja. Donde somos chinchudos, donde somos mal llevados, donde muchas veces no nos gustan que nos critiquen, tenemos nuestros caprichos y demás. El Señor va tratando con nosotros, hermano. Y es así como el Señor trabaja la fe en la vida del cristiano. ¿Se acuerda que días atrás le predicaba acerca de David? Donde David, que fue una persona que cometió homicidio, ¿verdad? Adulterio seguido de homicidio. Después el Señor dice que no hubo hombre conforme a su corazón. Y eso es justamente porque a pesar de los pecados del carácter y de cómo era David, Dios fue perfeccionando la fe dentro de él. Y así es como trata el Señor con nuestra vida, en un proceso, hermano. En el diario vivir, en todos los días, vamos creciendo y desarrollándonos a nivel espiritual. Por eso es el peligro del estancamiento, hermano, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar de Dios, cuando empezamos a darle prioridad a otras cosas antes que venir a la iglesia. Cuando ya de venir a la iglesia depende solamente de cómo, a ver si tengo ganas hoy, a ver cómo está el tiempo, a ver si está lloviendo. Cuando empezamos a actuar de esa manera, hermano, es un peligro porque es señal de que nos estamos enfriando espiritualmente. Entonces ya Dios nos pasa a ser la prioridad, empezamos a ver, bueno, si está lindo el tiempo, si no hace mucho calor, si no hace mucho frío, temperatura ideal, recién voy a ir. Si me levanto bien, si estoy bien, si no tengo otra cosa que hacer, si puedo postergar lo que tenía, hermano, entonces estamos fríos espiritualmente. Ese es uno de los mayores peligros, hermano, antes de abandonar el camino de Dios. Póngase a pensar, hermanos, que hoy día ya no vienen más a la iglesia, que empezaron a faltar 1, 2 veces, 3 veces, y después hoy día ya no vienen más. Y tampoco se congregan en ningún lado, se han enfriado. Por eso la advertencia bíblica es que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y así como cada uno de los 12, ¿verdad? Bueno, Judas Iscariote, el traicionero, aunque él fue parte de los 12, pero realmente él tenía otro propósito, que era traicionar al maestro. Pedro era el impulsivo. Juan era el escritor del Evangelio según San Juan, el discípulo amado, el que se recostaba por el corazón de Jesús. Y así Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran justamente ellos eran los estrategas, ¿verdad? Los que querían sacar ventaja. Y cada uno de los 12, hermanos, ellos tenían sus defectos, como también tenían virtudes. Pero tenían defectos, tenían forma de pensar, tenían forma de ver las cosas. Algunos querían sacar ventaja, ¿verdad? El Señor Jesús tuvo que lidiar con ellos durante 3 años. Por eso usted no se escandalice cuando usted ve en el texto bíblico que Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo debe estar con ustedes? Le pegaba un reto también. Ese era Jesús. Era como un papá que trataba con sus hijos. Los moldeó su fe, su carácter, su forma de pensar. Y aún así, después de haber resucitado, tuvo que presentarse ante ellos. Y a Pedro tuvo que ir a buscarlo en la playa, porque estaba triste y solo. Y así como los amó hasta el fin, dice el texto bíblico. Y ese es el mismo amor que tiene el Señor por usted y por mí, hermano, en estos días. Un amor muy dulce, hermanos, donde Él
donde Él nos entiende y nos tiene paciencia. Porque a veces nosotros ni siquiera nos tenemos paciencia a nosotros mismos, hermano. El Señor nos tiene paciencia. Y Él sabe cómo tratar con el carácter de cada uno. Con la incredulidad, con la falta de fe y demás hierba que tenemos, ¿verdad? En nuestra condición de seres humanos. Y vemos cómo Santiago y Juan, utilizando sus influencias, van a tratar de llegar al Señor con una petición concreta, anticipándose, adelantándose a lo que podía pasar. Es que no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a pedirle ya al Maestro, vamos a asegurar. Ante cualquier eventualidad, vamos a pedirle ya al Señor que te acomode. Y voy y hablo ya con el Señor para que todos estén acomodados y estamos tranquilos. Parece que se estaban confundiendo, ellos creían que estaban por hablar con algún político. Entonces Jesús le respondió en el verso 21, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino, y fíjense que tenían bien claro quién era Jesús, porque le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Yo creo que me imagino por allí hasta que como que el Señor se le habrá escapado una risa ante la petición. Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Porque si miramos el texto de Apocalipsis, hermano, vamos a ver que los que rodean al trono de Dios, ¿quiénes son? Los 24 ancianos. Hay 24 ancianos que rodean al trono de Dios. Por eso es lo que vamos a ver, que el Señor le está diciendo, no sabéis lo que pedís. Y después en el verso 23 más adelante dice, pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre, que justamente está haciendo alusión a los 24 ancianos, que según teólogos creen que van a ser los 12 líderes de la tribu de Israel por un lado, y por el otro lado los 12 apóstoles. Es una especulación teológica, porque la palabra no nos revela la identidad de los 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero quizá le hubiese dado risa al Señor ante semejante petición, que esta mujer sabía quién era Jesús y el poder que Él tenía dentro del reino de los cielos. Por eso le dice, ordena que en tu reino se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús, yo me imagino yo otra vez de quizá habiéndosele escapado una risita, una dulce risa, le dice, no sabes, mamá, lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás pidiendo. Ahora, esto demuestra también, semejante petición, nos demuestra también la mentalidad infantil e inmadura que todavía tenían desarrollado en ese momento los discípulos del Señor. Como muchas veces nosotros, hermanos, somos inmaduros ante las cosas que estamos orando y pidiéndole a Dios. Pidiéndole cosas materiales que nada edifican, pidiéndole, ¿verdad? Señor, dame casa, dame auto, dame bienes. Poniendo mi corazón. Y no digo que está mal pedirle al Señor que nos dé un auto, por supuesto. Pero hay veces que le estamos pidiendo lujo al Señor. Y estamos, sin querer, en nuestra oración, está reflejando el materialismo que hay en nuestro corazón. A través de nuestra oración estamos creyendo, ¿verdad?, que el Señor es, ¿verdad?, allí como un Papá Noel, un Santa Claus que está solamente para que nos trae regalos y regalos. Así es como piensan muchos cristianos, hermano. Usted se va a reír. Como que Dios está para simplemente traernos regalos y para darnos bendiciones, que para eso está Dios. Entonces cuando Dios no me concede lo que yo quiero,
me enojo y no me voy a la iglesia. Me enojo y el pastor mandó un mensaje y ni le contesto al pastor. Le digo amén nomás. Le pongo así manito. Nos vemos. Cristianos infantiles. Gente que no es madura en el camino de Dios. Gente que piensa y razona como niños. Que no había entendido nada del mensaje del Señor. Entonces viene con una semejante petición y dice: no sabéis lo que pedís. Lo está diciendo el Señor. No sabéis lo que estás pidiendo. Está pidiendo ocupar algo que el Señor tenía desde el principio de los tiempos. Dios tenía establecido que sean los 24 ancianos que se sienten alrededor de Él. Por eso Jesús le dice: no, mamá, no sabés lo que estás pidiendo. Obviamente eso no estaba revelado para ese entonces, ¿verdad? Pero por las dudas están queriendo ya sacar su ventaja en el reino de los cielos. No sabéis lo que pedís. Podemos ilustrar a través de la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 4. Santiago 4, 1 al 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Preste mucha atención a este texto bíblico, relacionándolo con las palabras de Jesús que dice: no sabéis lo que pedís. Santiago 4, 1 al 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, no podemos jugar a dos puntas. No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en el reino de los cielos, hermanos. Queriendo sacar ventaja, lo mejor del mundo, pero también lo mejor del reino de los cielos. Estoy en el reino de los cielos, pero tampoco me pierdo el placer del mundo. La palabra de Dios dice que eso es adulterio espiritual. Es adulterio espiritual. Querer sacar lo mejor de uno, pero también lo mejor del otro. Entonces ¿verdad? Siempre estoy seguro. Pedís y no recibís porque pedís mal. El Señor Jesús le está diciendo a esta mujer: mamá, no sabés lo que estás pidiendo. Me estás pidiendo algo que, si bien no estaba revelado para ese entonces, estaba ya determinado desde el principio de los tiempos que sean los 24 ancianos los que estén sentados alrededor del trono de Dios. Pero el corazón que codicia, como dice acá Santiago, el corazón que está justamente basado en las propias pasiones, llega y da el fruto de hacerle semejante petición al Señor, no basado en la verdad, sino basado en las propias pasiones, en la ambición, en la codicia, en arder de envidia, en querer alcanzar, en el deseo. El corazón en el que abundan estas cosas, hermanos, es el que da como fruto, como resultado, semejante petición, hasta herética, podríamos decirlo, al Señor Jesús. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que analizar las cosas que le estamos pidiendo. Primero tenemos que hacernos una evaluación si realmente tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, hermanos, si realmente estamos firmes nuestro corazón delante del Señor. Yo, como les hablaba hoy,
si estamos siendo constantes en el camino del Señor. O realmente nuestra fe depende de la circunstancia, depende del clima, depende de si me siento bien, si tengo ganas, si no juega Boca. Porque esa es la iglesia tibia, hermano, la iglesia tibia que hoy día el mundo quiere proponer. No, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a ir al discipulado? Vamos a mirarlo acá por el Google Meet. Si puedo mirar por acá, no hace falta que vaya, si es lo mismo nomás. Y para el Señor no es lo mismo, hermano, porque el Señor ve mi compromiso, teniendo en cuenta que el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. No le digo, hermano, si usted está detenido, si usted está enfermo realmente, si usted tiene alguna situación, ¿verdad? Totalmente entendible. Pero realmente el Señor nos conoce, hermanos. Y así también nos está advirtiendo en este texto de Santiago que me es propicio volver a leer de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Fíjense que son los mismos hermanos Santiago y Juan que cuando quisieron no fue bienvenido el Señor allí en una región, le dijeron: Señor, no quiere que oremos y que pidamos al Padre que mande fuego del cielo y los consuma. Boanerges le da el título la Escritura. Son los mismos, hermanos. No quiere, Señor, que oremos y que caiga fuego del cielo y que los consuma, Señor. Son los mismos que hoy día están pidiéndole, se están acomodando: Señor, cuando venga en tu reino, tenelo en cuenta a ellos primero. Sacando el número 1 para entrar ya, ¿verdad? Imagínense, hermano, un Dios así. Ese no es Dios, hermano. No podemos orar a Dios diciendo: Dios, ¿sabe qué? Dios, acaba, terminar con aquella persona que no le quiero, Señor. Por eso dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, las pasiones desordenadas que hay en nuestras emociones, hermano. La falta de sanidad espiritual, la falta de sanidad emocional, el rencor, la envidia, todo ese tipo de cosas, el veneno que hay en el corazón del hombre es lo que da como resultado semejantes peticiones al Señor. Tratando al Señor como si se tratase de un partido político, como si se tratase de poder acomodarse, de sacar ventaja. Así estaban tratando al Señor. Así es como toda esta es la profundidad, hermano, que no se ve a nivel superficial, que por eso necesitamos escudriñar la Escritura para poder verlo y entender qué es lo que estaba pasando. Entonces el Señor en el verso 22 dice, Jesús le respondió: no sabéis lo que pedís. Y seguidamente le hace una pregunta que es el corazón de este mensaje en el día de la fecha, hermano. Jesús le dice, le contesta con una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Pareciera como esta pregunta no tiene coherencia en lo que se está hablando. Es como que no tiene coherencia, no. El Señor salió con algo que no uno dice: ¿de qué estás hablando? No estamos hablando. Te estoy pidiendo, Señor, que le acomodes a mis hijos a la izquierda, a la derecha, y Él sale con una pregunta y le dice: ¿acaso? Y Él le dice, en este caso se está refiriendo a los hijos. Porque a la mamá le dice: no sabéis lo que pedís. Cuando la mamá le dice: acomodá a mis hijos, le dice: mamá, no sabes lo que pedís. Pero después el Señor le está preguntando a Santiago y a Juan: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿De qué está hablando el Señor?
Y ellos dijeron, podemos. El verso 23 dice, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero primero el Señor le pregunta, ¿pueden ustedes beber del vaso que yo voy a beber y pueden recibir el bautismo que yo voy a recibir? ¿Pueden o no? Podemos, Señor. El Señor tuvo que, para poder contestar a la pregunta, porque después viene la respuesta del Señor. Después le dice, pero el sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, eso es del Padre. Fíjese que el Señor, antes de darle la respuesta, que no está a sus manos, eso le corresponde al Padre, le toca al Padre Celestial poder decidir una cosa como esa. Eso es lo que el Señor está mostrando la doctrina de la economía de la Trinidad. Ya llegamos a eso para explicarle. Vamos a ver que el Señor, antes de responderle concretamente, Él le responde con una pregunta. ¿Pueden ustedes beber del vaso, de la copa, y pueden ustedes recibir el bautismo que yo voy a recibir? Y ellos dicen, podemos, Señor. No sé hasta cuándo, hasta dónde habrá sido la comprensión de la pregunta de Jesús. Y acá hay dos simbolismos importantes, hermano, porque la copa que el Señor se estaba refiriendo es justamente la ira de Dios. Justamente cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? A instantes de ir a la cruz, cuando Él se aparta a orar y lleva consigo a dos de sus discípulos, ¿verdad? Que ellos se dormían y el Señor le encontró durmiendo una o dos veces, le dice, oren, sosténganme ustedes en oración, y ellos se quedan dormidos. Otra vez el Señor toda la noche oraba y oraba. La oración del Señor era justamente, Señor, si puede, pasa de mí esta copa. ¿A qué se estaba refiriendo? El simbolismo de la copa del Señor, de la copa de Dios, era justamente que la ira de Dios que tiene que caer sobre el ser humano iba a caer sobre Jesús, porque Jesús iba a ser el sustituto por nosotros de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, cuando le está diciendo, empezando, ¿verdad?, por todos los latigazos, y empezando, ¿verdad?, por toda la tortura que recibió el Señor antes de ir a la cruz, ¿verdad? El Señor le está diciendo, ¿están dispuestos ustedes a beber la copa que yo he de beber? En pocas palabras le está preguntando, ¿están dispuestos ustedes a sufrir por ser cristianos? Eso es lo que le estaba preguntando el Señor. Y sin ir más lejos, usted sabrá que de los 12 apóstoles fueron todos mártires, todos murieron por su fe. La Biblia que usted y yo tenemos hoy día, que usted tiene en sus manos, la Santa y la Sagrada Escritura que usted tiene, ha sido comprada con precio de sangre, hermano. La sangre de los apóstoles fue derramada, ellos fueron torturados, le arrancaban las pieles, le decapitaban, le tiraban, ¿verdad? Fueron crucificados, fueron apedreados, fueron muertos a precio de sangre. Para que usted tenga la Escritura, que la sagrada palabra de Dios en su mano hoy día, hermano. Por eso la palabra de Dios no es un juego, no es un chiste, hermanos. La mamá le preguntó, Señor, ¿será que puedes acomodar a mis hijos? Jesús le contesta con otra pregunta. Primero le dice, no sabés lo que pedís. Y le dice a ellos, ¿ustedes están dispuestos? En ese sentido le está preguntando, ¿ustedes están dispuestos a beber de la copa que yo tengo que beber y del bautismo que yo tengo que ser bautizado? Sí, Señor, podemos, estamos dispuestos, significa. Entonces, así como yo sufrí, Jesús murió y nada más que Él resucitó porque Él es Dios. También los discípulos iban a llevar el mismo destino que su maestro, porque ningún discípulo es mayor que su maestro. Así como el Señor pasó, ellos también iban a pasar, y es como nosotros hoy día, dada la circunstancia, en algún momento puede llegar a pasarnos o no.
Pero uno tiene que saber que el cristiano, hermano, tiene que resignar a entregar su vida a Cristo, su cuerpo, a relegar sus pasiones, a relegar sus deseos, a entregarse completo al Señor. Siendo que cuando está un poquito el tiempo, ya amenaza el tiempo, ya ni venimos a la iglesia, hermano. ¿Se da cuenta de la profundidad, hermano, de lo que está pasando aquí en el contexto bíblico? Ellos querían ser los primeros. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Mamá no sabe lo que estás pidiendo. Y entonces allí, como el corazón de este sermón, le dice, ¿pueden entonces beber la copa que yo bebo, la copa de ira? O sea, el castigo, el oprobio, ¿verdad? Todo el laceramiento que iba a recibir el Señor, también iban a venir sobre los discípulos, porque ellos defendían la causa de Cristo. Y el segundo simbolismo, hermanos, es ser bautizado en el bautismo que yo fui bautizado. Y uno dice, ¿cuál es el bautismo en el que el Señor fue bautizado? Para ver este segundo simbolismo, por ejemplo, tendríamos que ir a lo que dice el Evangelio de Mateo, justamente Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, quien preparó, el último profeta que preparó el camino del Señor, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, o sea Jesús, el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el segundo simbolismo, lo que Jesús le contesta, primero, ¿ustedes están dispuestos a tomar la copa de ira y a sufrir todo lo que yo estoy por sufrir también? Y en segunda instancia le pregunta, ¿están dispuestos ustedes a ser bautizados con el bautismo que yo fui bautizado? ¿Cuál es este bautismo? Allí lo explica Mateo 3:11, en Espíritu Santo y en fuego. Ellos tenían que pasar el fuego de la prueba, ser llenos del bautismo del Espíritu Santo, cuyo cumplimiento de esta profecía se da allí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 reciben justamente el bautismo en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Y ese era el bautismo del Espíritu Santo, pero después fue el bautismo de fuego. Cuando se habla de bautismo de fuego, se está hablando justamente del fuego de la prueba por la que tendrían que pasar. Yo he escuchado por ahí los hermanos, ese Espíritu Santo y fuego significa que, bueno, es que cuando viene el Espíritu Santo sobre uno es el calor del Espíritu. No, hermano. El bautismo de fuego es pasar las penurias y pasar justamente el tener que renunciar a su propia vida para poder seguir a Jesús. Fíjense lo que le estaba preguntando. Entonces, hermano, esto nos lleva a una nueva interpretación, a una nueva profundidad de interpretación en las aguas del texto bíblico, porque Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Ustedes están queriendo ser los primeros, los adelantados. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo que se viene? ¿Se da cuenta? Cómo vamos desmenuzando el texto bíblico y va teniendo un nuevo sabor, una nueva matiz, un nuevo matiz. Ustedes que se están queriendo acomodar y están usando a su mamá para pedirme esto, primero les voy a preguntar, ¿están dispuestos ustedes a tomar de la copa que yo voy a tomar y del bautismo que yo voy a recibir? Y entonces cuando ellos les contestan, sí Señor, podemos, estamos dispuestos Señor. Entonces allí recién Jesús les contesta, pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre.
eso no depende de mí, sino depende del Padre, le está diciendo. Recién allí Jesús le responde. Y ahora uno dice, ¿pero qué acaso Jesús no es Dios? ¿Jesús no es Dios? Aquí estamos viendo claramente cómo se desbarata esta doctrina del unicitarismo cristiano que niega la Trinidad. Aquí estamos viendo claramente cómo se desbarata esta doctrina que dice que Dios, ¿verdad?, es basado en Deuteronomio 6:4, que dice Dios, en la oración del Shema, nuestro Dios es solamente uno. Y que la Trinidad es una doctrina del catolicismo romano, ¿verdad? Y hoy día están haciéndose pasar como evangélicos, hermanos, esta iglesia, entre comillas, esta secta que niega la Trinidad, que dice que Dios es uno. No que son tres dioses, eso es un triteísmo lo que ellos proponen, es no entender, como dice Primera de Pedro, justamente los indoctos y los inconstantes tuercen las Escrituras. Tuercen las Escrituras. Acá vemos como Jesús le dice, pero el sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. No depende de mí, depende del Padre. Ahora, uno podría pensar, ¿pero qué acaso Jesús no es Dios? ¿Por qué Él no decide? Y como va a explicar Filipenses capítulo 2, del 8 en adelante, él va a decir justamente, cuando estudiamos Cristología, hermanos, nos damos cuenta que el Señor Jesús, Él tomó forma de siervo, tomó forma de servidor para venir a cumplir los designios del Padre, para cumplir una misión, como le dije hoy de antemano. Entonces, Él mismo se humilló y tomó forma de siervo y fue tan obediente que llegó hasta la muerte y muerte de cruz, explica Filipenses. Y aquí vamos a entrar justamente en lo que se llama la doctrina de la economía de la Trinidad. Porque cuando Jesús le dice, no depende de mí, depende del Padre, uno podría preguntarse, ¿pero qué? ¿Jesús no es Dios acaso? Jesús es Dios, pero no es el Padre. ¿Y cómo ve, pastor? Entonces, ¿cómo Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios? ¿Hay tres dioses? No. Eso es un triteísmo, tres dioses. Entonces seríamos politeístas, ¿verdad? Porque tenemos muchos dioses. No. El cristianismo cree que Dios es uno solo, manifestado en tres personas. Una sola deidad, una sola sustancia, manifestado en tres personas. No formas, no modos, tres personas distintas una de la otra: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, no son tres formas, no son tres modos, son tres personas distintas que componen una misma deidad, una misma sustancia. Entonces es por eso que usted va a encontrar afirmaciones como le dijo uno de sus discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice, ¿hace cuánto estoy con usted y todavía no me has visto? ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre si estoy con ustedes? ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Al Padre nadie lo ha visto. Jesús tomó forma humana, pero es el mismo Dios. Los judíos estaban rotundamente equivocados porque ellos estaban adorando al Hijo pensando que era el Padre. Después se manifiesta el Hijo y revela que tiene un Padre en la historia. Entonces los fariseos no entendían esto y le decían, ¿cómo permites que te adoren? ¿Cómo que perdonás pecados? El único que puede perdonar pecado es Dios. ¿Qué eres tú más grande que nuestro padre Abraham y que todos los profetas? Efectivamente, Jesús es Dios.
Jesús no es ni un maestro de religión, Jesús no es un sabio, un filósofo, el inventor de una nueva religión. Jesús es Dios hecho hombre. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, que la mamá, él le responde a la mamá de los hijos de Zebedeo, le dice, no depende de mí sino del Padre. ¿Pero qué? Entonces, pero vos no sos Dios, podría preguntarle uno. Y entramos a lo que es la teoría de la economía de la Trinidad. Que esta no es una teoría, es una doctrina, la doctrina de la economía de la Trinidad. ¿En qué consiste esta doctrina? Esta doctrina dice justamente que Dios es uno en esencia y tres en persona, y que cada persona tiene un ministerio distinto. Tiene una función o un ministerio propio que no lo tiene el otro. Entonces el Hijo le correspondía venir y cumplir la misión, pero la potestad es del Padre. Pero ¿qué? Si Jesús es Dios, como razonan los testigos de Jehová, por ejemplo. Usted habla con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová le va a decir, y si Jesús es Dios, ¿cómo entonces? Porque los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, que es el Hijo de Dios, es un ángel que fue creado por el Padre. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Que fue creado por el Padre, que es el unigénito, pero que no es Dios. Que es ¿saben qué? Que es el arcángel Miguel. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Y no entiende justamente la doctrina de la economía de la Trinidad, donde dice que Dios es uno en esencia, pero tres en persona, y cada uno tiene un ministerio o una función distinta a la del otro. Al Padre le toca juzgar y tener el designio de los tiempos. Al Hijo le toca venir a la tierra y ser sumo sacerdote del nuevo pacto, un mejor nuevo sumo sacerdote, que es lo que explica el libro de Hebreos. Y al Espíritu Santo le toca ser justamente el quien nos recuerda todas las cosas, ser justamente el intérprete de las Escrituras, hermano. No necesitamos un magisterio para eso. El representante en la tierra del Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, no es ningún hombre, hermanos. Entonces, cada una de las funciones son indispensables, indispensables. Eso se llama economía de la Trinidad, y es lo que Jesús está tratando de explicar. Obviamente, esta mujer no está entendiendo, porque hasta que el Señor Jesús no murió en la cruz, no se le fueron abiertos los ojos, ni a esta mamá, ni a ninguno de los 12. Es más, cuando a Jesús, ni bien el día que ya lo apresan, ¿qué pasó con los discípulos? Salieron cada uno corriendo, se dispersaron como ovejas, porque ellos todavía no estaban preparados para entender estas verdades espirituales. Entonces la doctrina de la economía de la Trinidad va a enseñar, hermanos, que las diferentes funciones de las tres personas que componen la misma esencia, coexistentes, cosustanciales y copartícipes del mismo Dios. Vemos que el texto transcurre y Jesús le dice, pero el sentarlo no depende de mí. Y cuando los 10, verso 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ahí empezó ya, casi se arma, ¿verdad? Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Fíjense la comparación que hace el Señor. Ustedes saben que los presidentes, que los gobernantes de los países se enseñorean de las tierras, se enseñorean de los países, y los que son grandes ejercen sobre ellas su potestad, ejercen, no solamente que se enseñorean, sino que también ejercen su gobierno, imponen su autoridad en las naciones. Eso es lo que hace el hombre. Mas entre vosotros no será así. En la iglesia no será así. En el reino de los cielos no será así.
En las cosas espirituales no funcionan así las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. De lo contrario estaríamos perdidos, hermano. Creyendo que acá se trata de tener más cargos, se trata de tener, ¿verdad? De que me nombren a mí tal cosa, de que el puesto que yo ocupe, ¿verdad? Y lo triste, hermano, cuando vemos que ocurre eso en las iglesias. Cuando todo se trata, bueno, de quién es el número uno allí del pastor. ¿Recuerda usted en los hijos, en la petición de los hijos de Zebedeo? Cuando creemos, hermanos, que el cristianismo se trata de tener más cargo, de tener más estudio, de ser más importante, de que me llamen a mí, de que a mí me vean, que sea yo el que habla, estamos cayendo en el corazón que tenían los hijos de Zebedeo, hermanos. Jesús dijo, entre ustedes, en la iglesia, entre los hermanos espirituales, no va a ser así. Eso pasa en el mundo donde los presidentes se enseñorean y ejercen dominio sobre ella, ¿verdad? Y al que no le gusta le aplican. Entre ustedes no va a ser así, hermano. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse el más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Por eso, hermanos, nosotros, la Iglesia de Dios, conserva lo que es la doctrina entre los 3 sacramentos, ¿verdad? Lo que es el lavamiento de pies, donde estamos recordando lo que el Señor hizo. Siendo Él el mayor de todos, Él se humilló. Siendo Él el mayor de todos, Él le lavaba los pies a los suyos. Porque recordamos justamente que el Señor vino para servir y no para ser servido. Hoy día pensamos, y conozco muchos pastores, hermanos, lamentablemente, que piensan que son estrellas. Que vos tenés que sacar un turno para poder tener una audiencia con el pastor. Donde el pastor tiene que tener olor a oveja, como se dice. El pastor tiene que ser cercano, tiene que estar a la distancia, cerca, ¿verdad? Para poder guiar, para poder sostener a las ovejas. Pero hoy día creemos que se trata de que tener más títulos, tener más cargo, de ser visto en la iglesia, de ser reconocido, que me llamen, ¿verdad? Tener a cargo un ministerio, ser director, ser líder regional, líder distrital. La iglesia ha caído en eso, hermano. Nos hemos olvidado de lo que el Señor Jesús enseñaba. Entre ustedes no va a ser así. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino que vino a servir. Tenemos que replantear nuestro cristianismo, hermanos. Entonces, esto me lleva también, para ir terminando, fíjese que Mateo capítulo 11, versos 29 y 30, dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, yo me vi deslumbrado por esta afirmación del Señor, y todavía para una mayor comprensión busqué este mismo versículo en la versión TLA, traducción del lenguaje actual, y fíjese lo que está diciendo el Señor. El mismo versículo de Mateo 11, 29 y 30 dice: obedezcan, escuche por favor, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es fácil de cumplir. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar.
lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Solamente obedecerlo y amarlo a Él es lo que nos pide. Hermanos, tenemos que recordar que el Señor en la iglesia, en lo que son las cosas espirituales, no se trata. El más grande es el que le sirve a todos, hermanos. Por eso tenemos que tener en gran estima y en honra a aquellos que nos preceden en las cosas del Señor. Aquellos que nos edifican, aquellos que nos predican, a los pastores, a los líderes que hacen su trabajo, ¿verdad?, voluntariamente, sin recibir nada a cambio y que nos están enseñando las cosas de Dios. La palabra de Dios enseña que tenemos que tenerlo en alta estima, hermanos, porque es una tarea noble. Y por último, hermanos, entonces, ¿cuál sería el modelo que Jesús quiere para su iglesia? Porque ahora hemos visto lo que el Señor no quiere que se haga dentro de la iglesia. Que no se quiere que ese razonamiento de estar sacando ventaja, de que todo esté hablado, de estar tomando, ¿verdad?, de estar apresurándome a las cosas. Eso en el mundo, lamentablemente, hermano. Pero entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Qué es lo que el Señor quiere para su iglesia? Acompáñeme a Hechos 4, capítulo 4, versos 32 al 35. Vamos a ver cómo es el modelo que quiere el Señor. Y la multitud, Hechos 4, del 32 al 35, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Es decir, que tenían un mismo sentir. Eran de un corazón. Dice, y la multitud de los que habían creído, está hablando de la iglesia primitiva, hermanos, de la iglesia inicial. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se compartía todo, hermano. Era una comunidad. Por eso no está mal hablar, no está mal hablar de comunidad cuando nos referimos al cristianismo, porque tenía una común unión, una comunión entre ellos, muy, muy linda, hermanos. Estaban en la voluntad de Dios. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, cuando hay el corazón común, cuando hay ese corazón, un único corazón, un único alma, es decir, ser de un mismo sentir y de un mismo pensar, esta era la base para que los apóstoles den testimonio de la resurrección del Señor con gran poder, y la gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hermanos, yo meditaba todo esto durante la semana y me gozaba, hermano, que todavía se traen las primicias, hermano. Porque es el fruto de un corazón que ama a Dios, de un corazón que es justamente, que es generoso, del corazón, porque esto no es que llevan los pastores, esto es para la gente que necesita, hermanos. Hay gente que usted ni se imagina dónde se lleva la mercadería que usted trae. Gente que está sufriendo, gente que por ahí no tiene para comer, se raciona en bolsitas y se lleva, a través de los capellanes se lleva, hermanos. Pero este era el mismo sentir, hermano, y yo vi identificada a nuestra iglesia. Por eso, hermano, usted no busque la iglesia de la muchedumbre, de las multitudes, usted busque la iglesia de la sana doctrina, porque es allí donde Jesús le va a guiar, donde Jesús le va a hablar, donde Jesús va a edificar su vida. Gloria al Señor. Cuando nos comportamos, hermanos, de esta forma,
Cuando podemos cantarle el feliz cumpleaños a un hermano y tenemos un mismo sentir y nos alegramos todos, hermanos, cuando le va bien a uno, cuando sufre uno, sufre todo el cuerpo, hermanos. Cuando deja de venir alguno, sufrimos todos, hermanos, porque somos un cuerpo. Entonces allí, hermanos, estamos comportándonos como la verdadera y auténtica iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella nos edifica, nos habla, nos enseña, Señor, nos confronta, nos hace ver, Señor, nuestras falencias, lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que crecer. Señor, gracias por tu palabra. Qué dulce es tu palabra, Señor. Señor, tu palabra nos confronta, pero no nos hiere, Señor. Tu palabra no lastima, Señor. Tu palabra nos hace ver, Señor, que tenemos que mejorar, Señor. Que todavía hay cosas que tenemos que cambiar, Señor. No importa, Señor, el puesto que tenemos dentro de la iglesia. No importa, Señor, el cargo que tenemos, la función. O si quizá no tenemos ninguna función. Señor, somos tu pueblo, Señor. Somos tus hijos, Señor. Y tu Espíritu Santo reposa sobre este lugar, Señor. Señor, te amamos, Señor. Queremos, Señor, comportarnos, Señor, como a ti te agrada, Señor. Y lo que hacemos queremos, Señor, que tú te manifiestes, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, no queremos ir a ningún lado si tú nos vas con nosotros, Señor. Necesitamos tu guía. Necesitamos, Señor, que nos abra las puertas, Señor. Necesitamos, Señor, que nos des paciencia, Señor, para ver cumplida la promesa en nuestras vidas, Señor. Señor, lo que tú has prometido, tú no te olvidas, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos visites, Señor. Y que quites de nosotros toda competitividad, Señor. Que nos quites, Señor, todo corazón, Señor, de celo, Señor. Todo celo, toda apatía, Señor. Toda tibieza espiritual, Señor. Quita de nuestra vida, Señor. Padre, seguirte a ti, Señor, no depende, Señor, de nuestras emociones. Depende, Señor, de nuestra convicción de que hemos creído que tú eres Dios, Señor. Y que moriste y resucitaste por nuestros pecados, Señor. Tampoco venimos a la iglesia por temor, Señor. Tampoco venimos, Señor, porque con esa mentalidad religiosa de que te vamos a fallar. Venimos porque te amamos, Señor. Y porque te queremos servir, Señor. A pesar de... Por eso en esta mañana yo le invito a que usted se ponga de pie para poder orar y bendecir sus vidas. Le voy a invitar al pastor Julio también que me ayude a orar. Yo le pido, hermano, hermana, que usted está en su lugar, que usted levante su mano. No le voy a invitar a pasar al frente, simplemente le pido que usted levante su mano y le diga al Señor: Señor, quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Gracias, Jesús. Quiero pedirte, Señor, que me ayude, Señor, a ser un mejor cristiano, a que estés contento conmigo. Bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, Señor. Bendecimos, Señor. Bendecimos a cada uno, Señor. A cada uno en su... Señor. Bendecimos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Impacta las vidas de cada uno, Señor. Gracias por mis hermanitos, Señor. Gracias por este redil. Gracias por cada oveja, Señor. Gracias, Señor. Ayúdalos, Señor, para que ellos se puedan seguir levantando, Señor, como líderes, Señor. El siervo líder, Señor. ¿Quién es el más grande? El siervo líder, Señor. Aquel que sirve a los demás, Señor. Nadie, Señor. Nosotros, Señor, rechazamos en el nombre de Jesús toda exaltación humana en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tú exaltándote, Señor, cuando le servimos a nuestros hermanitos, Señor, al doliente, al sufriente, al necesitado, al pobre, al que no tiene, al que nadie se acuerda.
Señor, gracias por esta congregación, Señor, que podemos ayudarle, Señor, que podemos bendecir. Yo me gozo cuando puedo orar por un hermano, por una hermana que está pasándola no tan bien a lo mejor, Señor. Toca tú, Señor, toca la vida de mis hermanos, Señor. Dame sabiduría, Señor. Danos sabiduría a la pastoral, Señor. Que podamos interceder por cada uno, que podamos ayudarle, Señor. Sé tú obrando en cada alma, Señor, trayendo sanidad, Señor, trayendo liberación, trayendo restauración, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Acuérdate de cada uno de mis hermanitos, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias. Protégele a ellos, a su familia, protégele, Señor, ayúdale, Señor. Bendice en caso de las hermanas a los esposos de ellas, Señor. En caso de los hermanos a las esposas de ellos. A familia, Señor, solo, tú estás con ellos, Señor. Ten misericordia, ten piedad, Señor, de cada uno de nosotros. Podamos ver con tus ojos, Señor, y sentir con tu corazón, Señor. Señor, saca de nosotros toda altivez, todo orgullo, toda soberbia, Señor. Que seamos humildes, sirviéndole a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana es una mañana de bendición para ellos, Señor. Para cada uno de los que estamos acá, porque estás tú, Espíritu Santo, en medio de tu iglesia, Señor. Porque tú estás acá, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje que podemos comprender lo que es el misterio de la de poder orar por el pobre, por el necesitado, por el sufriente, porque eso, Señor, seguimos tu ejemplo sublime, porque eso es lo que tú hiciste acá cuando estuviste en esta tierra, Señor, y eso a ti te agrada, que oremos por los hermanos, Señor, orar los unos por los otros, porque la oración del justo puede mucho, Señor. Saca de nosotros, Señor, toda indiferencia, porque eso está matando a las iglesias, Señor, la indiferencia. Yo soy más que aquel. Señor, perdónanos, Señor, nos arrepentimos. Gracias por estos hermanos, estas hermanas. Este redil es tuyo, Señor. Este redil es tuyo, Señor. Estas ovejas, Señor, cada hermanito, cada hermanita son tuyos, Señor. Te rogamos por ellos. Yo te ruego, intercedo por cada uno de ellos, Señor. Y por aquellos, Señor, que no pueden venir porque están enfermitos, Señor. Te pido por Liliana, Señor. Te pido por la salud de ella, por Teresita, Señor. Por Eduardo, por Loli, Señor. Te pido por ellos, Señor. Te pido, Señor, por Anita Acuña, Señor. Te pido por Esther Tour, Señor. Te pido por su marido, Señor, Cayetano. Señor, dale fuerza de voluntad que él pueda venir, Señor. Señor, él está con una situación bastante compleja, Señor, para nosotros, pero nada es imposible para ti, Señor. Ayúdale, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanitos, Señor. Te pido, Señor, por Juan Romero, Señor. Ayúdanos a poder visitarlo, Señor. Te pido por esta hermana, Señor, que ha entregado su vida a ti, hasta ahora no ha vuelto, Señor. Ayúdame a poder ir a visitarla, Señor. Señor, la estoy buscando, Señor, a través, Señor, hermana Zulma, Señor. Que pueda ser, Señor, que pueda visitarla, Señor. Te pido por hermana Zulma Velotti, por la salud de ella, Señor. Ese estudio que está esperando, que todo vaya bien, Señor. Te la dejo en tus manos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Te pido por Susana, por la salud de ella, Señor. Te pido por el pastor Barca, por la salud de ellos, Señor. Ayúdale, Señor.
Te ruego, Señor, te ruego, Señor. Señor, nos empatizamos con nuestros hermanos. Te pido por Oscar, Teófilo, Iker. Señor, ayúdale por su salud, que él pueda venir a la iglesia, Señor. Te pido por Cristina, Señor, por la bendición de ella, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanitos, de mis hermanitas, de Irma Vega, Señor, que pueda venir, Señor. Ayúdale, Señor. Oh, Señor, ten piedad de cada uno de nosotros, Señor. Somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanitos, Señor. Gracias, Señor. Yo los bendigo, hermano, los bendigo. Estas manos levantadas al cielo, Señor, que están clamando a ti, Señor. Nos gozamos de poder orar unos por otros, de bendecirlos a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada familia, Señor, por la familia de mis hermanos, Señor, por sus hijos, por sus nietos. Gracias, Señor. Gracias por la bendición. Te pido por doña Tina, por mi hermana. Ayúdale, Señor. Te pido por ella, Señor. Te pido, Señor, por cada uno, Señor. En este momento, Señor, aquellos que están enfermos, Señor. Te pido por las rodillas, Señor, de mi esposa, Señor. Los estudios, Señor, esta semana, cuando tengamos que llevarlo al médico, lo dejamos en tus manos, Señor. Pero tú estás, Señor, al control de todas las cosas. Te pido por hermana Laura, por la salud de ella, Señor, por Anita Galeano, por Hortensia, por Lidia, por Mabel, por Mabel Oviedo, Señor, por Agustina, por mi hermana, Señor, por Patricia, por Norma Padrón, Señor. Te pido por ella, Señor. Te pido por mi amigo, Señor, nuestro hermanito, Señor. Gracias, Señor, por Pedrito, Señor, que está presente aquí, Señor. Te pido por María Luisa, Señor. Ayúdale, ayúdale. Te pido por Marta, Señor. Te pido por sus ojos. Te pido por Nelly, por la salud de ella, Señor. Acuérdate, Señor, por Suni, por María, por la bendición por Matías, Señor. Te pido por Mati, por la salud de él, Señor. Ayúdale, Señor. Señor, este niño está en tus manos, Señor. Que se haga todo conforme a tu voluntad. Te pido por Nancy, por la salud de ella, Señor. Te ruego por ella, Señor, por su columna, Señor. Por las manos de mi hermano, Señor, de Carlitos, Señor. Señor, ayúdale. Por la salud, Señor. Te pido por Anto, por la bendición de ella, de toda su familia, Señor. Por la vida de Patricia, de Cachito, Señor. Por la bendición de Melanie. Gracias por mi hermanita, Señor. Gracias, Señor, por cada uno. Por Suni, Señor. Gracias por ella. Por Pedro, por la bendición de ella, Señor. Te pido, Señor, Omar, Señor, por la bendición de él, Señor. Ayúdale, Señor. Te pedimos, Señor, no lo estamos viendo, a Ramoncito, a Ramón Gregorio, Señor. Lo estamos esperando. Ayúdame a poder verlo, Señor. Lo estoy buscando, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé tú obrando, Señor, en tus manos, Señor. Señor. Amén, Señor. Gracias por Nelly, que está dando gracias por la llegada de su sobrina nieta. Yo la bendigo, Señor. Gracias porque mis hermanos son agradecidos, Señor. Gracias. Te pido por María, Señor, la esposa del pastor, por el pastor Walter, Señor. Y él, por la bendición de él. Te pido por cada uno. Te pido por Estelita Clara, Señor, por la salud de ella, por la bendición de ella, esta hermana comprometida contigo, Señor. Te pido por la conversión de su hijo, Señor. Te ruego por ello. Te pido por mi hermano Jorge, por la bendición de Jorge, Señor. Ayúdale, guárdale, Señor. Estás tú obrando la vida de Jorge Gaona, Señor. Te ruego por él. Te pido por mi hermanito, Señor, por Miguelito, por la bendición, este siervo que se está levantando para ti, Señor. Están en tus manos, Señor. Te pido por Pascualito, por la bendición de él, Señor, de su familia. Ayúdale y guárdale. Tú
ayudas al pobre, al necesitado. Somos pobres en espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús. Te pido por cada uno, Señor. Gracias. Y en este momento, Señor, ya, Señor, por Rolly, por la bendición de él. Señor, bendice, sigue usando su vida, Señor. Lo mismo de Adrián, Señor, de hermana Hortensia, de hermana, Señor, de hermana Lidia, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Acuérdate, Señor, te necesitamos, Señor, por la iglesia completa, pero una iglesia, Señor, llena de ti, Señor. Saca todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, Señor, toda murmuración, toda indiferencia, Señor. No queremos ser una iglesia muerta, queremos ser una iglesia del Dios viviente, donde el Dios viviente está en este lugar. Y en el nombre de Cristo Jesús envío la palabra de sanidad, hermano, para cada uno, Señor. Recíbala de bendición para su vida, para su familia, para su casa. Hermano, reciba. Yo la recibo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice a las nuevas autoridades de este gobierno que va a venir, Señor. Ilumínalos, que puedan hacer las cosas diferentes, Señor. Que respeten el evangelio de salvación, Señor. Que no sean apáticos a ti, Señor, porque apartados de ti nada van a poder hacer, Señor. Bendigo a las autoridades que están, Señor, a las que van a venir, a las autoridades nacionales, provinciales, municipales. Señor, acuérdate que se les predique el evangelio de salvación, Señor. Que se levanten líderes, hombres y mujeres, que se les predique el evangelio de salvación, Señor. Al pueblo argentino, Señor, que se le predique el evangelio de salvación, Señor, pero no sacando rédito para figurar o para mostrarnos. No, Señor, que te llevemos a ti, que tú sea el único, Señor, que te exalte, Señor. No nosotros, Señor, somos un instrumento en tus manos. Te ruego que tengas piedad de aquellas congregaciones, Señor, que están sumergidas, que están apáticas, que están durmiendo, Señor. Por no decir otra palabra, Señor. Señor, reverdecerás, Señor, reverdecerás como esas varas secas que de las 12 tribus de Israel, Señor, de Números 17:8, que tú reverdeciste, porque una noche, un momento en la presencia de nuestro Dios lo cambia todo, Señor. Señor, tú eres nuestro Dios. Te pido por, Señor, yo sé que se viene de este humilde lugar. Tú vas a hacer grandes cosas, Señor. Tú nos mostraste, Señor. Y aunque muchas veces me duele el alma de muchas cosas, Señor, tú lo sabes, Señor. Pero de aquí, de este retoño que ha reverdecido, Señor, esta es la vara de Aarón, Señor. Esta es la vara de Aarón que lleva por nombre milagro, Señor. Esta es reverdecerá. Reverdeció este retoño, Señor, y está dando flores, frutos de bendición. Tú eres, Señor, el gestor, nuestro Dios, al que te alabamos, al que te exaltamos. Gracias por la palabra que ha traído el pastor Walter, Señor. Palabra que penetra hasta lo profundo de nuestros huesos, Señor. Gracias al que la palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Trasciende los tuétanos, los coyunturas, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos seguir creciendo con tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú proveerás para poder, Señor, construir ese templo, que ese templo va a estar diseñado por ti, Señor. No queremos que el hombre se meta en nada, que todo sea diseñado por ti, Señor, porque eso es tuyo, Señor. Cuidamos la santidad del altar, Señor. Y ya terminando, Señor, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y bendecimos estas peticiones escritas, Señor, que conforme a tu voluntad sean hechas, Señor. Señor, en tus manos las encomiendo, Señor.
Gracias, Señor Jesús. Estamos en tus manos y levantamos nuestras manos, hermanos, antes de despedirnos. Usted está esperando un milagro, está esperando ese milagro, y ese milagro el Señor ya viene en camino, porque es una iglesia firme, fiel. Gracias, Señor. Cuando pensamos que hoy nadie iba a venir, que tal vez estaban cansados, pero acá veo, tú ves hermanos comprometidos contigo, Señor, y te entregamos esta semana completa en tus manos, que todo sea dirigido por el Espíritu Santo, Señor. Señor, y estas manos que se elevan al cielo esperando ese milagro, Señor. Y tú nos dices, siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se recibe la sanidad, recibe la bendición. Yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús, y lo compartimos entre los hermanos, Señor, en paz, en gozo, en alegría. Terminala. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, en el nombre Jesús. de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Dejamos, Cristo Señor, Jesús. en tus manos nuestra vida, Señor. Los bendecimos. Gracias, Los Jesús. bendecimos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar y nos despedimos de este lugar en el nombre de Jesús, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos saludamos. Dios los bendiga. Los amamos, hermano en Cristo Jesús. Y nos retiramos. Amén. Gloria a Dios.